En el episodio anterior de Explorando el Misterio, conocimos los detalles de una de las desapariciones más curiosas y misteriosas de la historia, luego de que un hombre que llegó repentinamente al pequeño condado de St. James desapareció de un momento a otro, dejando atrás varios negocios que había creado en muy corto tiempo y que le estaban ayudando a amasar una pequeña fortuna y a una hermosa joven prometida prácticamente a las puertas del altar. Antes de ver este video, te invitamos a repasar los detalles de este caso en el video anterior, pero si ya lo hiciste, prepárate, porque en Viral Top llegó la hora de explorar a fondo la segunda y final entrega del curioso caso del juicio fantasmal. Continuamos entonces ubicándonos en el Juzgado Estatal de Arkansas, en donde se estaban llevando los juicios para determinar la culpabilidad de Hubert Hester, Herman Greenway, Joe White y Bill Younger en el atroz crimen en el que perdió la vida Connie Franklin. Como vimos en el episodio anterior, según las declaraciones de Tila Ruminer, estos 4 hombres los habían atacado una noche. A ella la habían violado y a Connie, su prometido, lo habían golpeado hasta matarlo, para luego quemar sus restos en los terrenos de la propiedad de Bertha Burns, quien algunas semanas después, sin conocer a Connie y sin siquiera saber de su desaparición o del presunto crimen que se había cometido en sus terrenos, comenzó a soñar con él y con un hombre en llamas recorriendo las cercanías de su casa. Para este punto, el juicio estaba estancado y la parte acusatoria no tenía más pruebas que las declaraciones de Tillard en contra de los 4 acusados. A pesar de esto, el juez del caso se negaba a declarar la absolución de los 4 hombres, pues la comunidad de St. James lo tenía presionado, y para todos, estos hombres eran los culpables a pesar de la carencia de pruebas. Fue entonces cuando un hombre llamado A.F.K. Marks llegó al condado y se enteró del caso. Marks se dedicaba a la compra y venta de algodón y había llegado a St. James con la idea de abastecerse de mercancía para después venderla en otros lugares. Pero resultó que aquel hombre daría un vuelco total al caso. Según contó Marks, antes de llegar a St. James había pasado por una granja ubicada en el condado de Humphrey y recordó que allí había visto a un trabajador llamado Connie que lucía idéntico a la foto de Connie Franklin. Con estas declaraciones, un comisionado del juzgado viajó con Marks a aquella granja e increíblemente, el comisionado corroboró que aquel hombre era el mismo Connie Franklin, quien se presumía muerto. Pero al hablar con él, este hombre negó por completo ser Connie Franklin y aseguró llamarse Connie Rogers, pero no tenía ningún documento que corroborara su identidad y nadie en el condado de Humphrey podía dar fe de esto, pues aquel hombre había llegado al condado hacía pocas semanas y nadie sabía nada de su pasado ni de su procedencia. Tras hacerle un interrogatorio de mucha insistencia y presión, aquel hombre terminó aceptando que en efecto, su nombre sí era Connie Franklin y que sí era el hombre que se presumía muerto y por cuyo crimen se estaban realizando juicios en ese mismo momento. Ahora, Connie Franklin había reaparecido vivo y por supuesto, esto debería haber concluido con los juicios y las investigaciones. Pero no fue así, porque al momento en que Connie Franklin volvió a St. James, la población se dividió. Unos diciendo que aquel hombre era Connie Franklin y otros diciendo que se trataba de otra persona. Para Tillard la prometida, su familia y los pocos amigos que Connie tuvo mientras vivió en St. James, aquel hombre no era Connie Franklin,
mientras que para los acusados este hombre sí era Connie Franklin, y eso obviamente los exonaría de cualquier acusación. Además, aunque no había forma de corroborar la identidad de aquel hombre, este realizó varias declaraciones sobre su llegada a St. James, en donde contó detalladamente cómo llegó, cómo logró obtener recursos para comenzar a mejorar su situación económica en tan corto tiempo, y cómo logró conquistar a Tila Ruminer, logrando incluso comprometerse con ella, ganando así la aprobación de su familia. En sus declaraciones, aquel hombre contaba detalles personales que nadie podría saber y que incluso Tillard y su familia corroboraron. Pero aún así, tanto ella como muchas otras personas aseguraban que aquel no era Connie Franklin. Además, un detalle que resultó curiosamente importante es que cuando Connie Franklin regresó a St. James, no pudo identificar a Tillard dentro de un grupo de mujeres. El hombre aseguró también que la noche de su supuesta muerte se encontraba discutiendo con Tillard, pues ella le había dicho que quería posponer la boda, y esto le afectó bastante. Así que en ese momento aquellos 4 hombres, que en realidad eran amigos suyos, pasaron por allí invitándolo a tomar unos tragos, y él decidió aceptar su ofrecimiento, pero cuando estaba en camino se cayó de la mula y perdió el conocimiento por varias horas. Cuando despertó, decidió alejarse de St. James, pues se sentía despreciado por su novia y quiso dejar todo atrás y comenzar de cero en otro lugar. Todo era confusión en ese momento, y las cosas se complicaron mucho más cuando, tras una confrontación de huellas dactilares, se descubrió que aquel hombre que alegaba ser Connie Franklin en realidad era Marion Rogers, un hombre que había servido en el ejército estadounidense, pero después se retiró para casarse y formó una familia de 3 hijos, pero terminó internado en el Hospital Estatal de Enfermedades Mentales de Arkansas, en donde había estado como paciente por problemas causados por la guerra y de donde había escapado algunos meses atrás. Tras este descubrimiento, el hombre fue enviado de nuevo al hospital mental, pero en unos meses escapó nuevamente de allí y terminaría muriendo de hipotermia 3 años después de todo lo sucedido en St. James. Pero por supuesto, el caso de Connie Franklin no se había detenido con este descubrimiento. Es más, el caso volvió a estancarse en el mismo punto de unos meses atrás. Por un lado, con Tillard acusando a los 4 hombres sin más pruebas que su testimonio, los restos encontrados en los terrenos de Bertha Burns junto con aquel sombrero ensangrentado y la declaración del vecino de Bertha que coincidía con la versión de Tillard. Y por el otro lado, con los 4 acusados declarándose inocentes y teniendo coartadas corroborables que demostraban que ellos aquella noche habían estado en un bar hasta el amanecer. Con todo esto, Hugh Williamson, el juez del caso, declaró que alguien estaba mintiendo y que alguien debía ir a la cárcel, por lo que ordenó la realización de un gran juicio en donde convocó la asistencia de un enorme jurado y varios fiscales que escucharían todas las versiones del caso y determinarían una sentencia final, pero la sentencia no dejó satisfecho a nadie. 2 días de intensos interrogatorios dieron como resultado la inocencia de los 4 acusados, pues no había prueba alguna que los incriminara con el caso. Además, no había forma de comprobar si los restos carbonizados hallados en la propiedad de Bertha Burns pertenecían a Connie Franklin o a alguna otra persona, pues el médico forense se negó repetidamente a asegurar que así fuera. Por otro lado, los jueces se negaron a culpar a Tila Ruminer por falso testimonio, pues por esos días ella se encontraba muy afectada por la desaparición de su prometido y posiblemente
El dolor que esto le causó la afectó tanto que la llevó a inventar aquella historia para justificar el suceso. Finalmente, el caso se cerró, dejando a todos los involucrados absueltos, pero continúa hasta la fecha como uno de los juicios más curiosos en la historia estadounidense. Hasta la actualidad, este caso continúa generando muchas preguntas. ¿Connie desapareció por voluntad propia para continuar de cero en otro lugar? ¿Por qué Tillard inventaría algo así? ¿Acaso tendría un interés personal en condenar a aquellos 4 hombres? ¿Por qué aquel hombre que escapó del hospital mental sabía tantas cosas íntimas de la relación de Connie y Tillard, pero aún así no la reconoció cuando más debió hacerlo? Pues en Viral Top tenemos una teoría que nos gustaría compartir con ustedes y que vuelve este caso más simple de lo que se piensa. En realidad, Connie Franklin nunca existió. Siempre se trató de Marion Rogers quien, tras escapar del hospital mental, llegó a St. James y cambió su nombre para evitar ser encontrado. Ahora, lo que el hombre declaró es cierto. La noche en que supuestamente aquellos hombres lo mataron, él discutió con Tillard, por lo que decidió alejarse de St. James y empezar de cero en otro lugar. Pero después quiso volver cuando le dijeron que aquellos 4 hombres que en realidad sí eran amigos suyos, estaban siendo acusados de asesinarlo injustamente, para así evitar que los condenaran por un crimen inexistente. Por su parte, Tillard, en búsqueda de evitar la vergüenza de haber quedado plantada a puertas de su boda, decidió inventar aquella historia cuando escuchó sobre los hallazgos realizados en la propiedad de Bertha Burns, pensando en que los hombres serían condenados fácilmente por la fama de alborotadores que tenían. En fin, todo son conjeturas, pero sin duda es un caso curioso que vale la pena conocer. ¿Qué piensas tú sobre este caso? ¿Tienes alguna hipótesis? Pues no dudes en comentarla. Por ahora, este curioso episodio de Explorando el Misterio llega a su fin. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor, no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. ¡Hasta pronto!